Clase virtual Derecho Notarial y Registral, martes 24 de marzo de 2020. Estructura de la escritura pública. Antes de ver la estructura de la escritura pública, tenemos que recordar qué es escritura pública y la definición de la misma. Recordemos el artículo 18 de la Ley del Notariado nos dice que la escritura pública, el artículo 87 de la Ley del Notariado nos dice que la escritura pública es el original que el notario asienta en los folios autorizados conforme a la ley para hacer constar uno o más actos jurídicos, siempre que esté firmada por quienes en él intervinieron y por el notario público, quien además pondrá el sello de autorizar, así como la relación completa de sus anexos, que se agregarán al apéndice, reuniendo los requisitos que marca la propia ley. Ahora, los requisitos de la escritura están contemplados desde el artículo 88 en adelante, y no olvidemos que de entre todos estos está que debe de ser en español, que no deben de haber abreviaturas, que no debe de haber guarismos, entendido por guarismos los números. Y ahora bien, para fines didácticos, la escritura se divide en las partes que se considera corresponden a su composición o esquema normal: el proemio, los antecedentes, clausulado, representación, generales, certificaciones y autorizaciones. Aquí me regreso un poquito en generales. Anteriormente se utilizaba este término, pero ahora se utiliza más el de datos personales. El proemio, recordemos que el proemio es propiamente el preámbulo o la presentación de lo que va a constar en la escritura pública. Ahí se hace referencia a la fecha, el lugar, el notario ante que se está haciendo la escritura, la calidad que tenga el notario, si es titular o adscrito, y las personas que solicitan su servicio, o sea, los que intervienen, y el tipo de contrato que se va a realizar. Eso es, el proemio es propiamente el preámbulo de una escritura. En los antecedentes se va a hacer mención en relación, por ejemplo, una compra-venta, al título o títulos con los cuales el vendedor acredita su legítimo derecho como propietario. Eso va en los antecedentes. Ahora bien, en las cláusulas se va a hacer mención al tipo de contrato que se refiere, y esto es lo que constituye la parte formal más importante de la escritura. Es elemento propiamente medular del contrato. Se concreta su objeto, se especifica lo deseado por las partes, se establecen condiciones, términos, finalidad económica, etcétera, y se satisfacen las necesidades jurídicas del contrato mismo. En conclusión, las cláusulas van a contener la voluntad de las partes. Bien, ahora, hay cláusulas esenciales, naturales, accidentales, irrenunciables, de estilo. Las cláusulas esenciales son las que se consideran puestas aunque no se expresen. Las naturales son las que se encuentran implícitas en el contrato mismo. Las accidentales son las de condición, modo o término o pena convencional. En un momento dado podemos hacer referencia a una compraventa, por ejemplo, con reserva de dominio, una compraventa a plazos. Ahí se va a establecer cuánto se va a pagar y en qué tiempo y cada cuándo se va a pagar la cantidad convenida o concertada. Hay cláusulas irrenunciables, las que son de orden público. Por ejemplo, en la compraventa, el vendedor está obligado a el saneamiento para el caso de evicción. Es decir, que si en un momento dado la propiedad se la quitan o se la embargan o hay un acto de autoridad previo al contrato de compraventa que surta efectos ya cuando se haya celebrado el contrato de compraventa, el vendedor va a tener que responder de ese perjuicio, de ese daño. Ahora, las cláusulas de estilo
son, ahí sí ya efectivamente son con la característica o el sello que el notario quiera darle propiamente al documento o a la escritura. Ejemplo, en un testamento se dice, el presente testamento va a anular o a revocar los testamentos hechos con anterioridad. Esa es una cláusula de estilo, que muchas veces, aunque no se ponga, se entiende que el testamento, por su misma calidad jurídica, por su misma esencia jurídica, va a ser respetado el último testamento que se haga. Por eso son de los llamados actos de última voluntad. Bien, ahora pasamos a otro aspecto que es la representación. La representación en una escritura puede ser, digamos, algo, ¿cómo podemos concertarlo? Algo que puede darse o no, vaya, que es esporádico en un momento dado. Normalmente comparecen comprador, vendedor y esporádicamente a lo mejor el comprador no puede asistir y entonces nombra a una persona en su representación para que haga el documento, para que se obligue. Entonces ahí es el carácter de la representación y es exactamente cuando una persona actúa en lugar de otra. También, digamos, por ejemplo, la representación que tienen los papás en relación a los menores. Los menores no pueden acudir, no tienen capacidad jurídica, entonces los representan los padres en ejercicio de la patria potestad, o si no están estos, los tutores. Esa sería una representación. La facultad que tiene una persona de actuar, obligar y decidir en nombre y por cuenta de otra. La representación tiene varias clases o podemos considerar varias clases de representación. La directa es la persona que actúa en nombre propio y por cuenta de otra, produciendo una relación directa e inmediata entre representado y tercero. Ahí estamos en el caso del poder y en el caso de la tutela y en el caso de la patria potestad. Ahora la representación indirecta es cuando actúa una persona en nombre propio y por cuenta de otra, adquiriendo para sí los derechos y obligaciones en representado frente a terceros. Ahí es el clásico contrato de prestación de servicios, donde puede utilizarse o puede hacerse referencia a la representación indirecta. La representación voluntaria, pues es la carta poder, el poder notarial, es cuando alguien no puede realizar un acto jurídico y entonces le pide a otra persona que lo haga en su representación por medio de una carta poder o por medio de un poder. Esa es la voluntaria. En cuanto a la legal, pues son las que la propia ley la señala cuando una persona es incapaz o por encontrarse ausente. Hay la representación muy importante y muy interesante que es la representación necesaria, orgánica o estatutaria. Esta es la que tienen los representantes de las personas morales. En una sociedad mercantil, digamos la Coca-Cola SADCB, el gerente o el presidente del consejo de administración va a tener la representación, va a actuar por parte de la empresa. O sea, no puede venir la persona moral Coca-Cola SADCB a realizar actos, sino que los realiza a través de las personas físicas que son los representantes y que tienen la capacidad otorgada, ya sea en el acta constitutiva o en un acta de asamblea posterior o cuando se les otorga un poder por parte de las personas que tienen la capacidad para otorgarlos. En cuanto a la representación y la personalidad del notario, al aceptar la actuación de un representante, tiene que analizar los documentos para cerciorarse de que tienen en sí la capacidad para realizar tales actos. Bien, ahora pasamos a otro aspecto de la estructura de la escritura pública, que es la de
La certificación. El notario en la certificación, él va a ir adecuando ahí es donde adecua la función notarial al caso particular. Da fe de existencia de los documentos, fe de conocimiento de las partes, también fe de la lectura y explicación del instrumento. Aquí hay que hacer mención y referencia a que en los grupos socialmente vulnerables el notario tiene que explicarles acuciosamente y muy detalladamente y detenidamente los alcances y la fuerza legal del documento que están realizando o que están aceptando, y así debe constarse en el mismo documento. Fe de capacidad de los otorgantes, que están en pleno uso de sus facultades, no están siendo presionados, coaccionados, no están teniendo impedimentos para realizar el acto jurídico, o que el notario no le consta que tengan impedimento legal para realizar el acto jurídico. En la autorización, el notario propiamente aquí da su actividad fedante en cuanto a que el documento se va a convertir en auténtico y va a surtir plenos efectos jurídicos. Aquí es donde se da propiamente la eficacia jurídica al acto de que se trata. Permite que lo asentado en el documento haga prueba plena en juicio. La autorización, como lo expresa la doctrina, es el acto del autor y creador del instrumento notarial. Finalmente, el notario conserva y reproduce el documento, la escritura pública. La escritura la va a conservar 5 años, lo establece la ley, aunque ahí hay una cláusula donde dice que si no hay capacidad de la autoridad como para recibir los documentos, el notario lo va a conservar indefinidamente. Y bien, ahora la reproducción es que con el original que consta en el libro del notario, en los protocolos del notario, él va a poder expedir subsecuentes testimonios que, como ya lo habíamos dicho en el tema correspondiente, el testimonio es la primera copia que se entrega al interesado del acta o de la escritura pública. Aquí estamos hablando en cuanto a la escritura pública. Bien, muchas gracias por su atención y les voy a poner entonces las actividades que deben ustedes de realizar para complementar el tema del día de hoy.